Bienvenidos a Entre Adictos. Este es el lugar para hablar de adicciones sin pelos en la lengua, donde hablar de adicciones ya no es un tabú. Somos Efrén Martínez, Ivonne Basto y Simón Mejía. Los tres atravesamos en nuestra vida los laberintos de la adicción, nos recuperamos y queremos acompañarte a volver. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Adictos. Soy Simón Mejía, psicólogo, adicto en recuperación y una persona interesada en compartir con ustedes un poco de lo que he aprendido a través de mi experiencia en estos 12 años que llevo trabajando y compartiendo con personas que tienen problemas de adicción en sus procesos de recuperación. Entonces el día de hoy les traigo un tema muy interesante que se llama desprenderse de las viejas ideas. Y para que podamos entender un poquito este tema, pues quiero compartir un poquito de mi experiencia con esto. Cuando yo consumía, el mundo del consumo se convirtió en una de las cosas más valiosas de mi vida. Es decir, consumir hacía parte de mi diario vivir, de mis amigos, de mis rutinas, de mi forma de ver la vida, de mis planes hacia el futuro, de todo. Realmente el consumo se convirtió en una parte fundamental de mi vida y digamos que eso hizo que mi forma de pensar se alineara mucho con el consumo. Pues en mi caso particular tenía ideas sobre el mundo que justificaban mi consumo, entonces yo confundía la libertad con el libertinaje. Entonces yo pensaba que la forma de ser feliz en la vida era hacer lo que me daba la gana, no ser responsable de nada. Y todo esto hizo que obviamente tuviera yo que asumir algunas consecuencias y pagar algunos precios. Eh, pues tenía la idea de que a mí nadie tenía que joderme en la vida, que yo era el responsable de mi propia vida y que a nadie tenía por qué afectarle lo que yo hacía. Y eso era muy particular porque obviamente tenía un montón de gente que me quería, que me amaba y que sufría por culpa de mi consumo. Porque a veces les parecía algo moralmente malo, otras veces porque realmente me hacía daño con él, trasnochaba, no comía, físicamente me deterioraba, estaba más delgado, estaba más descuidado en mi aspecto físico, mis comportamientos, era dejado, irresponsable, entonces un poco yo obviamente defendía que yo podía hacer lo que me daba la gana, que la gente no tenía que sufrir por mí, que por qué me criticaban tanto, que por qué no me dejaban ser feliz, que por qué me cuestionaban todo. Esta era una de las ideas más arraigadas en mí y eran ideas que eran generadas por el egoísmo y por el consumo de sustancias, porque obviamente no quería que me quitaran y que nadie se involucrara en algo que era valioso para mí en ese momento, que era consumir drogas, buscar placer, farrear, disfrutar, rumbear, pasarla bien. Entonces, eh, digamos que eso fue una idea muy difícil de desprender en recuperación. Inclusive en mis primeros tiempos pensaba que la gente no debería estar tan pendiente de mí, que mi recuperación era un tema que solo me concernía a mí y que yo veía cómo la manejaba, pero nuevamente la gente se preocupaba por mí. Entonces, cuando estuve dispuesto a revisarlo, cuando estuve dispuesto a trabajarlo, me di cuenta de que realmente el que estaba equivocado era yo. Aferrarme a mis viejas ideas me protegían de no tener que hacer cambios que necesitaba hacer en mi vida. Y obviamente tuve que entender en este ejemplo de una de las viejas ideas que tenía y era que todo era problema mío y que nadie tenía por qué meterse en mi vida. Fue entender que yo era un ser social, familiar, que no vine solo al mundo, que no me sostenía solo, que no dependía solo de mí, sino que había un montón de gente a mi alrededor que primero me amaba, segundo se preocupaba por mí, tercero mis actos tenían una repercusión sobre ellos y que muchas veces inclusive yo dependía de ellos. Así que obviamente tuve que desprenderme de esa vieja idea y este es solo un ejemplo de cómo a veces nuestras viejas ideas no nos permiten cambiar. Puedo recordar también como mi forma de ver la sociedad, el mundo, el gobierno, la política, era algo que
me generaba muchos problemas porque yo era antisistema, chocaba con la policía, con la autoridad, con las normas, con las reglas. A mí me costaba mucho adaptarme a este mundo, a esta sociedad. Yo me sentía diferente y sentía que era muy difícil para mí adaptarme. Así que criticaba constantemente la autoridad, los mandatarios, las reglas, las normas. Y en recuperación al inicio todavía. Y entonces peleaba con la policía cuando me paraban. No sé, insultaba a la gente, hablaba mal de todo el mundo. Me daba rabia la injusticia, me frustraba. Quería ser defensor del pueblo y salvar a todo el mundo y luchar por los ideales y tal. Y eso me hizo sufrir mucho porque entendí que la vida no era así, que el mundo cambiara no dependía de mí. Y que la forma en que yo veía el mundo no iba a solucionar los problemas que tiene este planeta. Así que me tocó renunciar también a esa vieja idea y crearme una nueva. Y básicamente la política que yo uso hoy en mi vida es aceptar la vida tal cual es. Adaptarme al mundo, no que el mundo se adapte a mí. Y eso me ha permitido tener mucha paz y mucha tranquilidad. Digamos que hoy en día, obviamente hay muchas cosas que no me gustan de la realidad, pero yo las acepto. Las acepto porque eso es lo que hay. Y mi problema justamente era querer cambiar siempre lo que había, la vida tal cual es. Y a través de las drogas y del alcohol eso era lo que hacía, querer cambiar la forma en que me sentía, en que percibía el mundo. Así que desprenderme de las viejas ideas me ha permitido encontrar nuevas formas de relacionarme con la realidad que son más sanas para mí, que me ayudan a sentirme mejor conmigo mismo y con el mundo que me rodea, que me hacen una persona menos terca, que me permiten relacionarme de una forma más sana, más armónica. Por ahí yo he leído en un libro de Enea que dice, sano juicio es estar en armonía con la realidad. Y entonces un poco cambiar mis viejas ideas es tener un poco más de sano juicio. Así que esto ha sido fundamental en mi proceso de recuperación. Entonces es muy importante desprenderse de las viejas ideas porque en la adicción uno adquiere rutinas y ideas muy arraigadas al consumo y a lo que tiene que ver con este mundo. Y entonces, obviamente en recuperación nos toca desprendernos de las viejas ideas. Si no, vamos a estar obligados a volver a nuestro pasado tarde o temprano. Como les explicaba anteriormente, uno puede dejar de consumir, pero si uno no cambia la forma en la que vive, de todas formas va a sufrir, no va a tener una recuperación exitosa. Hay formas de actuar que no nos ayudan a mantenernos limpios y a vivir mejor. Digamos que uno no se puede estancar en solo dejar de consumir. Yo creo que uno tiene que ir más allá. Yo creo que uno le toca es trabajar un poco en su personalidad, como hemos hablado, y también flexibilizarse con las creencias que uno tiene sobre el mundo, porque digamos que la adicción hace que uno sea muy mente cerrada. Supuestamente uno es mente abierta porque consume y porque tiene como una facilidad de aceptar a la gente y de estar en cosas distintas o alternativas, pero eso es mentira. No hay nada más cerrado que la mente de un adicto. Sí, realmente lo que a nosotros nos pasa es que tenemos una mente demasiado terca y somos demasiado obstinados con nuestras propias ideas, con nuestras viejas ideas. Por eso hay que abrir el camino al cambio. Y yo creo que uno de esos caminos es primero conocerse a uno mismo. Es decir, yo primero tengo que identificar cómo pienso porque si no voy a sufrir un montón. Digamos que esas viejas ideas que yo tenía me hacían sufrir un montón. Por ejemplo, pues yo tenía la idea de que la única forma de hacer dinero en gran cantidad era haciendo cosas malas, por ejemplo. Y digamos que si yo me hubiese quedado con esa creencia en recuperación, pues hoy no sería nada de lo que soy a nivel profesional y seguramente estuviera recaído o muerto o en una cárcel o quién sabe, porque pues básicamente pensar que la única forma de hacer dinero es a través de cosas ilegales, pues no es, es una idea demasiado limitada, demasiado loca, demasiado cerrada para la vida de una persona joven. Entonces, desprenderse de las viejas ideas tiene un valor muy importante en recuperación porque nos permite encontrar nuevas posibilidades. Y como les digo, esto comienza por el autoconocimiento.
que tiene que ver con entender qué me funciona y qué no, de la forma en la que pienso y veo el mundo. Uno necesita identificar cuáles son esas formas de pensar que lo joden y que lo autosabotean a uno. Y eso se hace pues o en un proceso terapéutico o a través de trabajar los pasos con una persona del programa, de los pasos de NEAM o de recuperación como tal, un compañero. Pero entonces uno tiene que pues esculcar, revisar, profundizar en quién soy yo, por qué soy así, cómo pienso yo, qué es lo que hago, eh, y mirar de eso de qué me desprendo, porque si no seguramente voy a sufrir un montón si no cambio esas viejas ideas. Entonces es sumamente importante para mí poder hacer este cambio. Hay que aprender a vivir distinto. Esa es la clave del éxito de un proceso de recuperación. Aprender a vivir distinto. Hay que reemplazar los viejos hábitos, la pereza, la postergación, el miedo, la incapacidad de tener una vida activa y con rutinas organizadas. Tenemos que mirar qué nos sirve hoy. Entonces, si hacer ejercicios, si estar más activos, si trabajar más, si estudiar más. Para mí fue fundamental ocupar mi tiempo. Yo antes, pues la verdad era muy vago, digamos que no le dedicaba mucho tiempo a las cosas productivas, sino que el consumo hizo que yo le dedicara más tiempo a actividades de placer, de descanso, de ocio, pero que no me aportaba nada bueno. Así que parte de lo que hago en recuperación hoy es ocuparme, porque eso me ayuda a sentirme útil y porque eso me ayuda pues a que en mi mente entren otro tipo de ideas, ¿sí? Vamos a reuniones de grupos de apoyo, conocemos a otras personas que están en recuperación, aprendemos y leemos sobre el contenido de cosas de recuperación y todo eso hace que nuestra vida empiece a cambiar. Eso hace que empecemos a vislumbrar nuevas posibilidades. Digamos que las viejas ideas están directamente relacionadas con las recaídas. Casi siempre que una persona vuelve a consumir es porque la idea de que consumir iba a quitar o aliviar el malestar lo volvió a joder y lo llevó otra vez a consumir. Entonces, las viejas ideas son las que nos meten en problemas de verdad. Sí, ahí cuando uno piensa como pensaba antes, solo está condenado al fracaso, al vacío y a la falta de sentido de todo. Eh, Necesitamos ir un poco más allá y familiarizarnos con las nuevas cosas que nos van a llevar a tratar esta adicción y a encontrar respuestas. Entonces, parte de ese proceso también es no ser autocomplacientes, es no conformarnos con solo dejar de consumir. Tenemos que ir un poquito más allá. Y ir un poquito más allá implica conocerse, confrontarse y empezar a modificar todo aquello que me hace una vida ingobernable o que no me permite sentirme a gusto conmigo mismo. Entonces, debemos reconocer la necesidad de cambio, mucho más allá de dejar de consumir. Yo todos los días en el tratamiento veo personas luchando para poder cambiar, porque es que cambiar es muy difícil, uno se tiende a acomodar a su estilo de vida y salir de ahí es súper complicado cuando uno ya le funciona, cuando uno ya está acostumbrado. Entonces digamos que hay mucha gente que entra a tratamiento porque la familia los presionó, porque los pusieron sobre la espada y la pared y le dijeron que si seguía consumiendo pues lo iban a echar de la casa o ya no lo iban a apoyar más. Y bueno, entonces ellos llegan y dicen que tienen pues la necesidad de dejar las drogas, pero ellos no sienten que deban cambiar nada más, absolutamente nada. Lo único que yo tengo que hacer es dejar de drogarme y eso no es tan así. Así que uno de los principales inconvenientes o obstáculos del cambio tiene que ver con pensar que mi único problema es el consumo. Yo necesito revisar qué me llevó a consumir y qué me genera el consumo que me hace comportarme de ciertas maneras adictas, ¿cierto? No solo es adicto el cuerpo, también la mente, también la conducta, también nuestros instintos están desbordados a veces y eso hace que de una manera u otra nos mantengamos atados a la adicción. Entonces yo cuando trabajo con estos chicos que de pronto piensan que su único problema es las drogas,
uno empieza a profundizar un poco con ellos, conversando, y se da cuenta de que realmente su vida es bastante disfuncional y bastante ingobernable. Uno revisa sus relaciones familiares, sus relaciones de pareja, sus relaciones de amistad, y uno se encuentra con que hay muchas cosas ahí que hay que resolver, que hay que cambiar. Y digamos que reconocer que eso es malo es muy complicado, porque porque es amenazante, porque básicamente reconocer que la forma en la que pienso y en la que vivo está mal, pues es reconocer mi total vulnerabilidad y mi incapacidad de vivir. Así que desprenderse de esas viejas ideas comienza por encontrar ganancia en las nuevas. Es decir, ¿para qué me sirve a mí pensar que ser responsable de hacer las cosas completamente bien es el mejor camino? ¿Realmente eso tendrá alguna ganancia en mi vida? Entonces, yo podría responder sí, la ganancia es la tranquilidad, saber que estoy haciendo las cosas bien y de que no tengo ningún pecado encima, que no me estoy saltando ningún paso, que no me estoy queriendo adelantar a nada, sino que estoy yendo por el camino de la vida paso a paso y de una forma correcta, em, y eso es una ganancia gigante. La otra ganancia es que todo lo que construyo es sólido porque tiene bases, por ejemplo. Entonces digamos que parte del ejercicio de desprendernos de nuestras viejas ideas es también conocer cuáles serían las nuevas. Y la mejor forma de conocer cuáles son las nuevas ideas, pues es mirando a otras personas que han estado en recuperación, trabajando en terapia para encontrar eso, y poder tener mucha claridad de hacia dónde vamos. Sí, porque también uno a veces llega a los tratamientos de adicciones y dice, lo único que sé es que no quiero consumir. Ok, pero ¿cómo va a vivir? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a estudiar? ¿Qué va a trabajar? ¿A qué se va a dedicar cuando salga o cuando termine este proceso? No, ni idea. Por ahora lo importante es esto. No, lo importante realmente es hacer un verdadero cambio de vida, de actitudes, ¿sí? No reaccionar igual. O sea, muchas de las personas que consumen sustancias o tienen un problema de adicción son intolerantes, agresivos, desordenados, y todo eso también hay que trabajarlo. También tenemos que cambiar esa vieja forma de ver el mundo, de sentirnos el ombligo del mundo, los dueños de la casa, los dueños del dinero de nuestros padres o del tiempo de nuestras parejas, ¿sí? El egoísmo, básicamente, para mí es un eje central de la adicción. La mayoría de los adictos son egocéntricos o somos egocéntricos, y debemos cuidarnos mucho de eso. Realmente la humildad es el mejor camino, y humildad justamente es reconocer que puedo mejorar. Y eso significa tener una mente abierta a nuevas ideas, porque si yo no reconozco nada, pues ¿qué voy a cambiar? Así que básicamente el ejercicio es hacer ese inventario moral, es hacer esa historia de vida y poder identificar todo aquello que nos ha hecho vivir mal y nos ha generado dificultad, estar dispuestos a probar algo nuevo y encontrar ganancia en eso nuevo que se prueba. Si no hay ganancia, no se mantiene el cambio. Así que desde Volver nosotros trabajamos un modelo de motivación para el cambio que consiste en encontrar las ganancias suficientes para poder dejar de consumir, y que nos permite tener la mente abierta a, a nuevas ideas. El cambio de personalidad que nosotros buscamos a través del proceso es que la gente pueda conocer nuevas formas de relacionarse con el mundo, que sean menos disfuncionales, que sean más tranquilas y que al mismo tiempo sean auténticas. Llevando todo esto también a un ejercicio de prevención de recaídas, donde pues renunciamos a muchas cosas que tienen relación con nuestro consumo y adoptamos nuevas formas de relacionarnos para poder mantenernos limpios en el tiempo. Por último, el sentido de vida. Es decir, no hay nada más nuevo que la idea de que la vida tiene sentido y tiene un propósito y que sé cuál es. Así que trabajar en el sentido de vida y en el propósito me permite a mí estar abierto a nuevas ideas todo el tiempo. Entonces quería compartirles un poquito de mi experiencia con esto, y ojalá pues se identifiquen y puedan trabajar en eso. Cuentan con nosotros en lo que les podamos ayudar. Y ya sabes, si conoces a alguien que necesite este mensaje, solo compártelo. Nos vemos en un próximo episodio de Entre Adictos. Un abrazo para todos.
Entre Adictos es un podcast semanal. Si te gustó el episodio de hoy, síguenos y no olvides compartirlo. Y para más información sobre adicciones, ingresa a nuestra plataforma en adiccionesvolver.com o síguenos en redes sociales como @volver_adicciones. Nos vemos en un próximo capítulo y recuerda, el poder de cambio está dentro de ti.